Bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de Adentro, el espacio donde cada palabra busca encender la chispa de la conciencia que habita en lo más profundo de nuestro ser. Hoy abordaremos un tema de gran trascendencia, la muerte de los efectos psicológicos. ¿Qué es la muerte? La mayoría de nosotros tememos al fin de nuestra vida, un miedo alimentado por el desconocimiento, la ignorancia. La cultura, las creencias, los conceptos nos han llevado a verla como el fin, como algo que debemos evitar. Pero hoy te invito a mirar más allá de esa percepción. ¿Y si la muerte, lejos de ser el final, fuera en realidad la meta, el objetivo que le da sentido a la vida? Imaginemos una vida donde somos inmortales, donde pasan los años y simplemente no envejecemos. Vivimos, respiramos, pero sin ningún sentido. Los placeres llegan a ser monótonos y pareciera que tenemos el control completo de la vida. ¿No sería realmente aburrido? Creo que si no existiera la muerte, la vida perdería un sentido. Es por eso que estos dos aspectos están plenamente conectados. Sin embargo, se nos da la oportunidad de comprender los misterios de la muerte por completo, más allá que los de la vida. Y sabiendo esto, entenderemos que, gracias a la muerte, aprendemos a vivir. La razón de vivir, en su esencia más pura, es morir. Pero no hablamos solo de la muerte física, sino de algo aún más importante. Existen 3 tipos de muerte. Una de esas muertes nos puede permitir estar eliminando aquellos aspectos de nuestra psicología que no nos agradan y así convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, potencializando todas nuestras virtudes y capacidades intelectuales, emocionales, etc. Nuestra psicología está muy limitada por todas esas falsas creencias, conceptos, miedos, traumas, etc. Pero al hacer este método podemos librarla y podemos llegar a tener la verdad absoluta en cada uno de nuestros procesos o trabajos que se vayan haciendo. Ahora abordaremos la primera muerte, y esta primera muerte es la muerte física. Las enseñanzas antiguas, sobre todo las que trajo el maestro Siddhartha Gautama, nos enseñan que tenemos derecho a retornar 108 cuerpos físico-humanos en cada ciclo vital. Esas existencias nos ofrecen múltiples oportunidades para trabajar sobre nosotros mismos. Ahora podemos crear 3000 almas y por cada alma tenemos derecho a esos 108 cuerpos. Por lo que si multiplicamos estos dos aspectos, serían 324,000 existencias. Ahora, lo más importante es aprovechar las oportunidades que tenemos por alma. Este ciclo continuo se hace de manera mecánica. ¿Alguno de nosotros recuerda su existencia anterior? ¿Una vida pasada? Esto no es algo meramente romántico, es algo real. Es por eso que en muchas ocasiones podemos tener algunos instintos ya desarrollados desde que somos niños, emociones, que en ocasiones nos preguntamos de dónde vienen o por qué existen en nosotros, o por qué somos de determinada manera o pensamos distinto a nuestra familia. Bueno, resulta que esto viene de nuestras existencias anteriores. ¿En qué existencia estaremos en este momento de esas 108? Será muy interesante descubrirlo y claro que podrás hacerlo por medio del desdoblamiento astral, que será uno de nuestros siguientes temas. Ahora, esto al ser meramente mecánico, sería plenamente absurdo venir nada más a recabar información y morir, nacer, morir sin ningún objetivo más. El sentido de esto es que en esas existencias tenemos la oportunidad de transformarnos y lograr la autorrealización del ser, es decir, liberar toda nuestra conciencia, ser libres de todo ego y así poder darle la maestría a nuestro ser interior.
Actualmente nuestra psicología se encuentra esclavizada por todos esos efectos. Nos mantienen hipnotizados y condicionados a sus deseos e intenciones. ¿Cómo sabemos que esos deseos e intenciones vienen del ego? Bueno, pues cuando producen un deseo y cuando lo hacemos se vuelve algo meramente ilusorio. Hay un aspecto muy importante que es analizar y es conocer un poco acerca de los juicios que se dan cuando una persona muere. Resulta que esa alma va a pasar por algunos procesos, unos juicios que se hacen ante los tribunales de la justicia divina o ley divina. Y este primer juicio, estos juicios son 3. El primero se da en un lapso de 5 minutos y se hace una retrospección de la vida desde que vino esa persona hasta que murió. Y el objetivo de esto es descubrir si realmente cumplió la misión que tenía o no. En estos 5 minutos vemos nuestra vida pasar como si fuera una película. El segundo juicio dura 24 horas y es delante del gran tribunal. En este juicio nos examinarán nuestra alma y lo primero que se cerciorarán es la cantidad de defectos que hemos desarrollado en esta existencia, comparándolos con la existencia anterior. Si aumentó el número de defectos o si disminuyeron. El tercer juicio se da. El segundo aspecto que se va a revisar es el peso de nuestros defectos. ¿Qué tanto engordó nuestra psicología, nuestra mente, nuestro ego molecularmente, a comparación de la anterior existencia? En el segundo juicio, que durará aproximadamente 24 horas, se va a examinar el peso atómico de los yoes, es decir, de nuestros defectos. Esto para determinar si aumentaron o disminuyeron de la existencia anterior a la actual. Lo siguiente será la cantidad de defectos que tenemos. Y ahí será una lista gigante si es que desarrollamos más defectos, o también disminuirá si en esa existencia logramos eliminar algunos defectos. Entendamos que el ego se fracciona en muchas partes. Si lo resumimos, son los 7 pecados capitales: la lujuria, la envidia, la ira, la gula, la pereza, el orgullo. Pero de cada una de estas cabezas se ramifican muchos más. Pondré un ejemplo. Tenemos el aspecto del orgullo. Del orgullo se ramifica un yo, que es el yo indiferente. Se ramifica otro yo, que es el yo tímido. Se ramifica otro yo, que es el yo altanero. Se ramifica otro yo, que es el yo soberbio. Y así sucesivamente van saliendo más y más ramificaciones. En el tercer juicio se medirá el peso de las buenas y las malas obras. Resulta que esto lo representaron los egipcios con una balanza en donde en un lado del platón se encontraba una plumita. Esta plumita representaba las malas obras y por el otro lado encontrabas un corazón. El corazón representaba el peso de las buenas obras que había realizado la persona. Y en esto, como la justicia tiene un nivel de conciencia muy elevado, aunque nosotros hayamos hecho buenas obras sin siquiera pensarlo, sin siquiera buscar la admiración de los demás, o incluso de manera un tanto egoica, es decir, yo ayudé por miedo a que mis hijos se perdieran. Y en el miedo hay algo de ego, pero pesó más el corazón, la buena obra. Entonces eso también pesa. Lo triste del caso es que muchas veces llega a pesar más la plumita que el corazón. Y esta simbiosis es muy interesante, esta metáfora, porque es cierto, porque nos da a entender que como una pluma que es muy ligera en el plano físico puede llegar a pesar más que un corazón
que supuestamente es más pesado. Lo siguiente que se revisará en este tercer juicio será el número de veces que se manifestaron nuestros defectos. ¿Cuántas veces mentimos? ¿Cuántas veces robamos? ¿Cuántas veces manipulamos? Hicimos daño, herimos, lastimamos, sufrimos, lloramos, nos enojamos, etc. Y por último, encontraremos que nos van a revisar el trabajo con el fuego en la médula espinal. Este trabajo está relacionado con un trabajo en la sexualidad. Cuando una persona logró subir su fuego, su kundalini, por su columna vertebral, consigue ciertos beneficios en estos juicios. Bueno, todos estos juicios tienen el sentido de dar un resultado. Este resultado va a determinar el diseño electropsíquico de nuestra nueva personalidad y el karma que soportará el alma en su siguiente existencia. Es por eso que no es casualidad la familia donde llegamos, las situaciones difíciles que tenemos en nuestra vida, todas están determinadas previamente por lo que hay en nuestra alma. Si fuimos personas que alimentaron mucho el sufrimiento, probablemente el día de hoy batallemos con una personalidad depresiva, triste, cabizbaja. Si nosotros fuimos personas que alimentaron mucho los yoes del orgullo, probablemente el día de hoy nuestros sufrimientos tengan que ver con una personalidad demasiado orgullosa, que no es receptiva, que no le gusta aprender de los demás. Y es parte de algo que ya está prediseñado. Así que esto nos abre mucho la conciencia de, en lugar de quejarnos de lo que estamos viviendo en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestras circunstancias, en la economía, debemos ver qué hay por aprender, qué hay por transformar dentro de nosotros para que eso pueda ser modificado. Ahora bien, ¿se acuerdan que les mencioné que teníamos derecho a 108 existencias? Bueno, resulta que si en este punto ya se hicieron la suma y resta de quebrados de estos resultados y la persona ya no tiene más vidas, los maestros de la ley deciden enviar al alma a la muerte segunda. La muerte segunda es una purificación que se da en el centro del planeta Tierra, que es algo que se conoce como los infiernos en algunas culturas, en otras en los círculos dantescos. Y bueno, todo esto hace referencia a que cuando el hombre o mujer no trabajan sobre su psicología, la Tierra tiene que tragar esa psicología y purificarla. Esta purificación se hace por medio del dolor. Es por eso que se han escuchado ciertas frases muy fuertes sobre los infiernos, que se oye el rechinar y crujir de dientes, y todo esto no es por meter miedo, simplemente es una realidad, porque todo tiene un control. La ley y los maestros no pueden dejar que una persona cree demasiados defectos, porque esto desequilibraría el mundo en el que estamos. Entonces, cuando ya se llegó a un límite de perversidad, esto se tiene que limpiar, y es así como se purifica. Pero para este proceso tiene que pasar mucho tiempo, y el alma tiene que pasar por mucho sufrimiento durante miles de años, hasta que llega un punto en el que queda completamente limpia y libre para un nuevo ciclo, una nueva creación de alma. Es importante saber hasta aquí que su 3% de conciencia que tenía en un principio va a terminar siendo el mismo. No se desarrolla un porcentaje más porque simplemente se liberaron los defectos de manera involuntaria. A contrario de que si nosotros trabajamos sobre esos defectos, claro que la conciencia se va a potencializar porque fue de manera voluntaria y consciente. Ahora, si la persona aún no ha terminado sus 108 existencias, esta alma va a ser ingresada al limbo, a esperar su siguiente cuerpo, si es que tiene derecho. Si la persona trabajó sobre su fuego sagrado, subió su energía sexual sobre su columna vertebral, esta persona tiene derecho a unas vacaciones. Unas vacaciones donde estará con su ser, con su madre divina, en continua retrospección, donde se le otorgará una fuerza muy especial para que el día que regrese al plano terrenal llegue con una fuerza de hacer su trabajo interior.
Para esto no hay un periodo determinado. Esto es algo que prácticamente es algo muy del ser. Hay almas que regresan luego, hay otras que tardan un poco más. Y como les digo, esto también está abierto a que nosotros, si nos interesa mucho este tema o nos interesara saber quién hemos sido en vidas pasadas, también lo podamos investigar. Ahora, la pregunta más importante es, ¿cómo podemos evitar este ciclo mecánico? ¿Cómo podemos liberarnos ahora, en esta vida, de esa esclavitud que nos imponen nuestros defectos psicológicos, de los cuales no somos ni siquiera conscientes? La respuesta radica en la tercera muerte, que es la muerte psicológica. ¿Recuerdan que les estuve hablando en un principio un poco de esto? Bueno, ahora lo abordaremos mucho más. Esta es la clave que nos permite liberarnos de esos defectos que nos mantienen atrapados. Cada uno de esos defectos, ramificaciones de la ira, codicia, miedo, envidia, orgullo, agota nuestra energía, desvía nuestra atención y opaca nuestra conciencia. Nos volvemos esclavos de nuestros propios yoes, esas múltiples facetas de nuestro ser que se manifiestan en el día a día. Nos volvemos esclavos de nuestros propios defectos, de esas múltiples facetas del ego que se manifiestan en el día a día. Piensa algo. ¿Alguna vez te has sentido que no eres tú? Es decir, cuando tenemos pensamientos muy negativos y que llegamos a cuestionarnos ¿por qué nos tratamos tan mal? Y llega uno a pensar, ¿cómo puedo ser mi peor enemigo? ¿Por qué me hablo tan feo? Resulta que eso que nos está hablando es un yo, no es nuestra conciencia. Es una parte de nuestro ego que nos está limitando. Ahora, ¿cuántas veces hemos deseado hacer algo? Iniciar una actividad física, iniciar un proyecto, y de un momento a otro aparece algo dentro de mí que ya no quiere hacerlo. Es ahí cuando nos damos cuenta de nuestra incoherencia. Incluso cuando iniciamos este proceso más a fondo de la autoobservación, nos llegamos a sentir un poco locos. Y es por eso, porque nuestra mente está fraccionada en muchas personitas, en muchas formas de pensar que van a distintas direcciones. Y eso hace que nunca podamos llegar a nuestras metas o concluir este trabajo espiritual. Reforcemos un poco esto. ¿Cuántas veces te has dejado llevar por la impaciencia? ¿Cuántas veces el miedo ha tomado el control? ¿Cuántas veces el orgullo te ha impedido pedir perdón o aceptar una crítica? Cada uno de esos defectos tienen atrapada una pequeña chispa de nuestra conciencia, que es la que le da vida al defecto. Pero aquí está lo más interesante. Si un defecto puede ser eliminado, todos pueden serlo. Si podemos liberar una chispa de luz atrapada en las tinieblas de la ira o del miedo, entonces podemos liberar a todas las demás. Empecemos con uno. Esa será nuestra tarea. ¿Eres consciente de eso que te está limitando el día de hoy? ¿O que te ha limitado durante años? ¿Acaso tiene que ver con la impaciencia, con el orgullo, con la inseguridad, con el baja autoestima? Bueno, pues sería interesante empezar por ahí. Empieza por un defecto y con este procedimiento de 3 pasos y una disciplina constante del día a día, podrás ir viendo los cambios en ti y en tu entorno. El primer paso es autoobservar las reacciones que produce ese defecto, por qué se mueve, cuándo se mueve, por qué es que aparece y qué es lo que quiere. Hacernos este tipo de preguntas nos ayudarán a conocer al defecto y a pasar a un proceso que se le llama reflexión. La reflexión nos ayuda a comprender, a dejar de castigarnos, pero tampoco justificarnos. Entendamos que lo que estamos observando no somos nosotros como tal, sino una fracción de nuestro ego. Cuando nos logramos separar, es mucho más fácil poder empezar a cambiar. Ahora, una vez que lo hemos identificado, que le hemos hecho muchas preguntas, que hemos estado observando cómo se mueve y reacciona en mi día a día, en cada partecita, en cada microsegundo en donde lo encuentre,
voy a utilizar la siguiente oración. Y esta oración viene de la mano de llamar a nuestra Madre Divina, esta Madre que habita en todos nosotros, para que sea ella quien nos ayude a eliminar ese defecto. Ella no puede eliminar defectos que no conocemos o que ni siquiera hemos observado. Es por eso la importancia de primero autoobservarlo e irlo conociendo. Ahora, la oración es la siguiente. Madre mía, elimíname este defecto. Madre mía, mátame a este yo. Madre mía, libérame de este defecto. Puedes utilizar la frase con la que te sientas más a gusto. Sin embargo, al estar hablando de muerte psicológica, es importante también entender que estamos pidiéndole muerte a algo en nosotros que no nos hace bien, que nos lastima, que lastima a los demás. Es por eso que la palabra muerte aquí tiene un significado muy positivo. Al estar pidiéndole muerte a un defecto, el defecto va a ir muriendo poco a poquito porque le estamos quitando alimento, le estamos quitando fuerza, al grado en el que el defecto entienda que ser lo que es no es positivo y necesita cambiar. Cuando ese defecto ha perdido toda fuerza y lo hemos comprendido en muchos niveles, el defecto queda completamente eliminado y de esa forma se libera una chispa de conciencia que tenía atrapada el defecto. Esta chispa es determinada a la cantidad o al volumen que tenía el defecto, cuánto lo alimentamos. Si por ejemplo estamos eliminando un yo alcohólico, este yo alcohólico liberará lo mismo de porcentaje que su tamaño. Si era un yo con el que batallamos 20 años, 30 años, 40 años, imagínense todo lo que vamos a liberar ahí, toda la sabiduría y capacidad que tiene ese defecto para nuestro propio beneficio. Cuando logramos liberar nuestra conciencia de todos los defectos, recuperamos la totalidad de nuestro ser. Alcanzamos la individualidad sagrada, la plena integración de nuestra esencia. Por eso decimos que la razón de vivir es morir. Morir en nuestros defectos para renacer en nuestro verdadero ser interior, pero con la sabiduría que se gana al comprender los defectos. Hay un pequeño cuento que dice lo siguiente. Era un chico que se encontraba desesperado y se la pasaba diciendo, «Me quiero morir». Y un sabio le comentó, «Si es que te quieres morir, lánzate al lago. Si es que te quieres morir, lánzate al mar. Deja que pasen unos minutos, que te quedes sin oxígeno, y pronto verás que intentas salir y que dentro de ti existe un instinto que no quiere morirse. La realidad es que no es tu cuerpo quien se quiere morir. Lo que quiere morir es una parte de ti que no te está dejando ser. Y esa es la clave. ¿Qué no nos deja ser realmente en autenticidad, en virtud? Son esos defectos. Esto es algo muy esperanzador. Y bueno, no solamente esperanzador si no te gusta sentir que crees en algo invisible, sino es algo meramente práctico que nos va a ayudar a ver resultados, a acabar con problemas fuertes como lo puede ser una depresión, un estado de ansiedad, entender que esas partes que nos vuelven sombríos, oscuros, son simplemente partes de nuestro ego y que cuando lo liberemos van a darnos lo opuesto. Si nosotros terminamos con un yo pesimista, se va a liberar de él un yo que tenga más claridad, que sea más optimista. Si nosotros liberamos un yo que se la pasa quejándose, lo que liberaremos de él será la virtud de la gratitud y así sucesivamente. Esto nos puede ayudar a comprender el sentido del por qué estamos eliminando un defecto, porque en el fondo buscamos ser una mejor versión de nosotros mismos. Es fundamental entender que con la muerte física no mueren nuestros defectos, por eso el suicidio es una puerta falsa, como lo que les comentaba en el pequeño cuento. Cuando una persona decide quitarse la vida,
está quitándose la oportunidad de eliminar ese defecto, que lo va a perturbar en la siguiente y en la siguiente, y cada vez será aún más pesado, por lo que esa decisión no tendrá ningún sentido. Estos defectos están atrapados en nuestra envoltura seminal y se trasladan al nuevo cuerpo en cada existencia, hasta completar las 108 vidas. Y bueno, ahora hagamos una síntesis de todo lo que vimos. Nuestros defectos están atrapados en nuestra envoltura seminal y se trasladan al nuevo cuerpo en cada existencia hasta que completemos las 108 vidas. Si no los eliminamos voluntariamente, al final serán desintegrados en el abismo, durante la muerte segunda. Pero, ¿no sería mejor liberarlos ahora en esta existencia? Recuerda, la esencia o conciencia de cada persona es inmortal. Es lo único real y verdadero en nosotros. No muere, pero está embotellada en nuestros defectos y solo podemos liberarla si trabajamos conscientemente sobre nosotros mismos. Hoy te invito a que inicies este camino de autoobservación y reflexión, a que te atrevas a descubrir los defectos que te limitan y les des muerte para liberar tu verdadera esencia. Solo cuando dejamos morir lo que no somos, podemos descubrir quién realmente somos. Este ha sido tu espacio, La Voz de Adentro. Recuerda que la transformación comienza dentro de ti. Te invitamos a enviar tus preguntas acerca de este tema a través de nuestras redes sociales.